A pesar del éxito, Marvel ha tenido sus descalabros, pero hay algunos dignos de estudio. Hoy, no solo vamos a repasar los grandes fracasos que ha tenido Marvel Studios desde que inició con Iron Man, sino que vamos a ir más atrás para extraer los peores fracasos de Marvel en taquilla en toda su historia. Oigan, hoy vamos a hablar de números en negativo, y si tú sientes que tus esfuerzos en el trabajo o en la escuela no están dando frutos, hoy te tengo una alternativa para seguirte preparando. Me refiero a EVAC, una escuela internacional que ofrece cursos online con certificado de validez internacional. Si tú estás pensando en cómo conseguir trabajo o un ascenso o incluso aprender una nueva herramienta, EVAC es un gran lugar. Vas a poder encontrar cursos sobre marketing, programación, diseño de videojuegos y más. Y como les digo, 100% en línea, así que no hay pretextos de que es que vivo muy lejos, es que no tengo tiempo, basta de pretextos. EVAC te permite avanzar a tu ritmo con tutores expertos y ofrece una garantía de empleo. Si no consigues trabajo al terminar, te devuelven tu dinero. Para los emprendedores y creativos que nos siguen, hay cursos de diseño web, ilustración profesional y diseño gráfico. Así que es momento de ponerse en acción. Y para que pruebes EVAC, te voy a dar un código de descuento para que tengas 55% de descuento en cualquier curso. Simplemente usen el código 55TOPCO. Se los dejo aquí en pantalla y en la descripción del video. Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Esta película no solo condenó a Marvel, sino parece también que a su reparto. Si bien no fue la que más le hizo perder dinero al estudio, sin duda sentó un precedente de que Marvel había perdido el rumbo por completo. Pero, ¿por qué le fue tan mal? El personaje de Ant-Man parece perseguido por la desgracia desde sus inicios en el UCM, ya que su primera película en un principio estaba siendo dirigida por Edgar Wright, el genio de la comedia visual que nos trajo joyitas del cine como Baby Driver, la trilogía Cornetto y Scott Pilgrim. Sin embargo, el director tuvo diferencias creativas con el estudio y abandonó el proyecto antes de las filmaciones, dejando a Peyton Reed en el cargo. Personalmente creo que Peyton Reed pasó el examen de la primera película porque Wright ya le había hecho la tarea. Y como prueba tenemos las dos siguientes películas que estuvieron a su cargo, que dejaron mucho que desear en varios aspectos. Para el caso de Quantumania, digamos que se veía venir el desastre desde la sola idea de presentar al villano más importante de la siguiente fase del MCU en una película del hombre hormiga siendo vencido por hormigas. Hasta parece un mal chiste. Kang pretendía ser el próximo Thanos del MCU, y verlo vencido por el Vengador más patético simplemente no hicieron que nadie creyera que este crack había disque matado a varios Vengadores del multiverso. Filmada durante la pandemia, la película tenía un CGI cuestionable, con personajes como MODOK, que adaptásele como se lo hubiera adaptado, estaba cabrón que ese cabezón combinara para darnos la presentación del nuevo gran villano de Marvel. El resultado fue insatisfactorio para la mayor parte de personas, quienes aquí consideraron que Marvel había tirado la bola. Pero eso no sería todo, pues luego del tremendo fracaso en taquilla de Quantumania, se vendría la verdadera debacle, pues unos meses después de su estreno, Jonathan Majors, quien interpretaba a Kang, sería acusado de maltrato hacia su pareja, y Marvel perdía por todos lados a la piedra angular del futuro de su universo cinematográfico. Nada más al cabrón le hicieron una escena mostrando 1000 veces su jeta. Este pedo estuvo tan vergonzoso que Marvel tuvo que reestructurar todo su plan para el universo cinematográfico, cortando la participación de Majors de la serie de Loki, cancelando Avengers The Kang Dynasty y trayendo de vuelta a Robert Downey Jr., rogando para que este güey arreglara todo el desmadre con su carisma y su recién ganado Oscar. Quantumania recaudó $476 millones a nivel mundial, apenitas lo suficiente para recaudar lo que costó si tomamos en cuenta que su presupuesto se estima fue alrededor de $200 millones. Esta película abre el top porque puede ser considerada como una decepción tremenda más que un tremendo fracaso. Pero cabe destacar que Michael Douglas y Evangeline Lilly renunciaron a la actuación unos años después de esto. Y bueno, con la debacle pública de Majors, Quantumania pareció el inicio del fin del Marvel que muchos conocíamos. Captain America: Brave New World. Sam Wilson es un personaje entrañable, pero quizá no lo suficiente como para sostener toda una película. Capitán América: Brave New World fue otro más de los fracasos de Marvel Studios que encendieron los focos rojos, pues ni Harrison, como me caga Star Wars Ford, pintado de rojo con pelos en el pecho, lograron atraer audiencias a las salas de cine. Quizá Brave New World heredó la maldición de Disney Plus, donde muchas series comenzaron a diluir la marca, e incluso en palabras del productor Kevin Feige, ver todo lo que lanzaba Marvel comenzó a parecer como tarea para los fanáticos. Y es que si no viste Falcon and the Winter Soldier, te perdiste mucha de la lucha de cómo Sam se convirtió en Cap, por lo que con una desconexión emocional del personaje principal, nos aventuramos en una película que se siente muy televisiva, irónicamente, además de bastante genérica, y que no logró darnos algo interesante, ni siquiera para los verdaderos fanáticos de Marvel. Con estos factores
rumores y un desgaste de la marca, Brave New World, con un costo de producción de $180 millones, logró reunir $415.1 millones. Esto se pone peor considerando que hubo bastantes refilmaciones, donde por ejemplo agregaron al personaje desperdiciadísimo de Giancarlo Esposito, y que hicieron que quizá más que una decepción para Disney y Marvel, la película haya representado cierta pérdida para el estudio. Por cierto, recordemos que una película en Hollywood necesita ser 2.5 o a veces 3 veces lo que se invirtió en producción, ya que se tiene que considerar la publicidad y la repartición de taquilla entre el estudio y las cadenas de cine y distribuidores. En fin, más adelante tenemos a Shang-Chi, alias el más descarado intento de Disney por llevarse a la bolsa el mercado chino, y la película no solo fracasó en capturar ese mercado, sino que además los hizo enojar, ya que vetaron la película por comentarios negativos del protagonista Simu Liu que hizo hacia China. Y bueno, no fue una locura que Disney haya intentado capitalizar sobre el mercado chino, ya que este fue muy importante para Hollywood, pues hizo la diferencia entre el éxito y el fracaso de muchas películas. Por ejemplo, de los $2 billones que recaudó Avengers Endgame a nivel mundial, $629 millones fueron de China. Comparativamente, hizo solo un poco menos que su recaudación en Estados Unidos, donde reunió $854 millones. Con esto podemos ver lo importante que era el mercado chino para las producciones de Estados Unidos. Y bueno, pues a pesar de que Shang-Chi es de lo más rescatable de esta última fase de Marvel, teniendo grandes secuencias de acción y coreografías destacadas que recuerdan a las mejores cintas de Jackie Chan y Bruce Lee, con un presupuesto de entre 200 y $250 millones, la película simplemente no llegó a las expectativas, logrando 432 millones en taquilla. Para su beneficio, la película se estrenó en la cola de la pandemia, no literalmente, lo que pudo haber limitado su potencial. Eternals. Para muchos, Eternals es la película más de toda la historia, pero para mí es una película incomprendida que llegó en un mal momento. Y es que la verdad esta película no la tuvo nada fácil, pues al igual que Shang-Chi, se estrenó en 2021, cuando el mundo estaba paralizado parcialmente por la pandemia. Pero además de eso, era la época en donde Marvel decidió ponerse más experimental, y para esta entrega se fue a lo grande, contratando a la ganadora del Oscar, Chloe Zhao, y agregó al cast estrellas de Hollywood como Angelina Jolie o Salma Hayek, y talentos en ascenso como Barry Keoghan y Kit Harington. Y hasta pusieron a Harry Styles no más para ver a quién agarraban desprevenido. Al final del día el reto era demasiado grande, pues mientras personajes como los Guardianes de la Galaxia o los Vengadores eran más relacionables, los Eternos, incluso desde su origen en los cómics, eran bastante complejos de entender. Creo que en la serie de Sandman podemos encontrar el ejemplo perfecto de cómo traducir a seres tan antiguos de una manera que sea más relacionable. Y es que bueno, los Eternals eran un concepto bastante interesante, de seres tan antiguos como el tiempo, que batallaban contra sus creadores, que básicamente eran dioses enormes. Pero esto simplemente no logró conectar con audiencias. Y si no, pregúntenle a los Legends que se quedaron pudriéndose en su Walmart de confianza. Por favor, alguien llévese a Kingo por su puta madre. Les chuparé el p***. Eternals tuvo un presupuesto estimado de entre 200 y $250 millones, y no logró recaudar lo suficiente para ser un éxito, acumulando $401.7 millones. Además, le fue terrible en críticas, por lo que ni contratar a una directora ganadora del Oscar le sirvió en esta ocasión. Y usando la fórmula que les comenté previamente, aquí ya podemos hablar de pérdidas considerables para Marvel. Black Widow. Esta cinta, así como Eternals y Shang-Chi, se estrenó en el último tramo de la pandemia, incluso un poco antes que las otras dos, donde literalmente nadie tenía la prioridad de ir al cine más que Mr. X para platicarles qué pedo con la escena postcréditos. Además, para muchos esta cinta llegó tarde, pues ya habíamos visto morir a Natasha en Endgame, y volverla a ver en toda una cinta dedicada a su pasado parecía demasiado sobrado. La taquilla también fue afectada por su estreno casi simultáneo en cines y en la plataforma de Disney Plus, ya que si pagabas un poco más, podías ver la película sin salir de tu casa, lo cual por cierto metería a Disney en un pedote legal con la protagonista y productora de la cinta, Scarlett Johansson, ya que en su contrato había pedido parte de la taquilla, y como la liberaron tan pronto en Disney Plus, Scarlett le metió una demanda a Disney, la cual ganó por aproximadamente $40 millones. Al final de todo este desmadre, la película solo juntó $379 millones alrededor del mundo, y considerando que costó $288.5 millones, aunque algunos especulan que logró hacerle una pequeña cifra de ganancias a Disney, honestamente tenemos que considerarla el primer fracaso de Marvel Studios en su historia. Haiga sido como haiga sido. X-Men Dark Phoenix. En este caso, la siguiente película no pertenece a Marvel Studios técnicamente, porque en realidad Disney ya tenía los derechos de los X-Men cuando estrenó la película, pero este es uno de los últimos remanentes que dejó la extinta Fox. ¡Descansa en pedazos, Fox! El porqué de su fracaso se puede deber a que parcialmente Disney la dejó morir, ya que casi no tuvo promoción y tuvo algunas refilmaciones que personalmente
y esto es solo mi percepción, quitaron muchos arcos argumentales para que no chocaran con el UCM. En este caso Fox quería ahora sí adaptar bien la saga de Fénix Oscura. Sin embargo, en la película pasada perdieron a Bryan Singer ante varias polémicas, y sin el timón que dio vida a esta saga, no fue coincidencia que el resultado fuera un fiasco. Por un lado, Simon Kinberg, que había trabajado como guionista y productor de películas pasadas de X-Men, hizo su debut como director, con un resultado francamente de la verga, si me permiten la expresión. La película carece de peso narrativo, al sentirse totalmente cortada en el piso de edición. La premisa se siente floja para la magnitud de la historia y en general se siente simplemente como un pretexto por cerrar esta franquicia como dé lugar. Con un resultado tan pobre, es poco probable que tengamos una buena adaptación de la saga de Fénix Oscura pronto. Además, se desperdició el talento de jóvenes actores que tenían futuro en la saga. Con un presupuesto de $200 millones, la película reunió solo 252 millones, lo cual la ponen definitivamente en el sector de fracasos rotundos. Fantastic Four. Y si hablamos de fracasos rotundos, tenemos que hablar de Fantastic Four de 2015, una película más terrible que pegarle a tu abuelita. Y sí, los artífices de esto fueron igualmente Fox, que querían modernizar la franquicia de los Cuatro Fantásticos, y qué mejor que el prometedor director Josh Trank, que había hecho un gran trabajo con chicos superheroicos en Chronicle, pero su trabajo en esta cinta le cerró prácticamente las puertas en Hollywood, ya que se reporta que el director perdió totalmente la cabeza durante las filmaciones de la cinta, básicamente diciéndole a Fox: «Chinga tu madre, si quieres mierda, come mierda». Debido a que Fox quería tener mucho control de la franquicia, de manera radical, Josh Trank dejó a la deriva el proyecto, dirigiendo a Lai se va la película, dando un resultado que hoy en día se estudia en escuelas de cine. La falta de cohesión en la historia forzó al estudio a hacer refilmaciones y supuestamente agregar escenas de acción y de diálogo para dar sentido al desmadre que era el proyecto. Pero ni el Doctor Doom sangriento con cara de dummy de choques logró salvar la película, que dicho sea de paso, tenía un gran cast con actores actualmente muy valorados en Hollywood como Michael B. Jordan o Miles Teller. El resultado, Fantastic Four costó $120 millones e hizo 167 en taquilla. Una cifra para nada fantástica. ¿Qué dijiste? Préstame 200 varos, güey. Te lo pago en la quincena. Elektra. En este punto de la lista nos alejamos un poco de las cintas más recientes para ir a 2005, para hablar de un spin-off que ni su puta madre vio. Hablamos de Elektra, un spin-off de la horrible Daredevil de 2003 con Ben Affleck que tenía de protagonista Jennifer Garner. Y Dios, no conforme con darle de esposo a Affleck para que le aguantara su desmadre, tuvo que soportar la vergüenza de dar una de las peores interpretaciones en una de las peores películas de la historia de Marvel. En esta cinta, Elektra se enfrenta contra la mano en una cinta más olvidable que una paja en domingo, más olvidable que echarse un pedo en el baño, más intrascendente que... Ok, entienden el punto. Elektra costó $43 millones, una cifra bastante baja, pero aún así solo logró hacer 56 millones en taquilla, cifra por la cual deberían estar agradecidos porque francamente pudo ser peor. Howard the Duck. Y bajando más al inframundo de fracasos de Marvel, llegamos hasta las cloacas, donde encontramos la cinta en live action de Howard the Duck, con patunas y todo el rollo. Película producida por ningún otro que George. Nadie te valoró tu genialidad en su momento, Lucas, que a pesar del apellido no tiene ningún vínculo patuno. De por sí el concepto de Howard es raro, y solo James Gunn ha logrado hacer funcionar al personaje momentáneamente, pero tener toda una película con una persona pequeña usando un traje así todo el rato es perturbador, sobre todo cuando se enamora de la mamá de Marty McFly. Y eso que esta mujer actuó que besaba a su hijo en una película. Alguien, por Dios, pregúntale a Leah Thompson si está bien. Howard the Duck costó 37 millones en producirse y logró 38 millones en taquilla. Oigan, una cifra ni tan mal. Otras películas más adelante desearían haber ganado $1 millón. The New Mutants. Y avanzando, vamos con otra que Fox masacró y Disney simplemente dejó morir en el despeñadero. The New Mutants fue una oportunidad fallida con un elenco prometedor que tenía a Anya Taylor-Joy como Magic. Díganme ustedes si esto no es una chingonería. La idea era hacer un thriller psicológico con tintes de terror, donde unos chicos mutantes tenían que lograr sobrevivir a sus propios demonios internos, literalmente. Sin embargo, el resultado es una película que los doctores te recomiendan si tienes insomnio. Absolutamente mundana y más cercana a una mala serie de televisión de los 90 que nunca debió de ser aprobada, The New Mutants costó entre 67 a 80 millones de dólares en producirse, porque claro que creyeron que con unas refilmaciones la iban a salvar. Sin embargo, solo logró reunir 49.2 millones en taquilla. Y ok, se estrenó en pandemia a pesar de retrasarse 1000 años, pero supongo que Disney dijo, mejor hay que estrenarla cuando nadie vea esta mierda, y así la olvidarán más fácil. Madame Web. Y bueno, estamos llegando a la cima del antitop de este video.
Y a continuación tenemos la película que le da pesadillas a Sam Raimi cuando le dijeron que usaron un clip de su saga de Spider-Man para una cinta de 2024 que ni con regrabaciones, ediciones de Jesucristo reencarnado y con un santo puesto al revés, lograron salvar lo terrible que terminó siendo esto. Considerada personalmente como una de las peores mierdas que he visto en mi vida, Madame Web es un sueño bien raro donde Sony creyó que una cinta sobre un personaje terciario del universo de Spider-Man iba a funcionar si le metían a un Spider-Man malo que nunca entendimos por qué o de dónde carajos venía. Con diálogos que ni a Chespirito borracho se le pudieron ocurrir en sus peores momentos, tenemos una película parchada, incongruente, pero eso sí, llena de momentos cagados que pueden hacerla una cinta más o menos entretenida si edita solo las peores partes juntas. Madame Web costó $80 millones en producirse e hizo 100 millones en taquilla. Se estima que Sony perdió entre 100 y 150 millones de dólares al hacer esto. ¡Santas huevonas, tío Ben! Craven. Y si el venoso nos trajo, el carnoso nos lleva. Bueno, en realidad en este caso fue Craven, el güey más guapo y mamado que ha visto Hollywood, pero ni él pudo salvar este capítulo del Sonyverso que sepultaron completamente las ideas de Sony de crear un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Y no vamos a decir que qué bueno, pero la neta qué bueno, porque alguien tenía que avisarles que la estaban cagando. Y Craven honestamente no es tan mala como Madame Web, pero quizás sí es más aburrida. Vamos, ni chistosamente mala es, solo es mala como ¡ay, qué mala, cabrón! ¡Quita esa mierda! Alguien apague el proyector y pídale perdón al proyeccionista. El intentar redimir al cazador como un vengador violento no funcionó para nada, y la película que costó $110 millones solo logró reunir 62 millones en taquilla. ¡Auch! Y bueno, antes de ir a la película de Marvel que más ha perdido dinero en toda la historia, quiero decirte que si te está gustando el video, no olvides suscribirte a The Top Comics para más videos así. Además estoy pensando hacer un top, pero de DC Comics. Así es, DC Comics también tiene mucha cola que le pisen. Si quieres ver ese video, deja tu like. Lleguemos a los 20,000 me gusta y desbloquemos ese video. En fin, ahora sí vamos a la película que más dinero le ha hecho perder a Marvel Studios en toda su historia. The Marvels. Bueno, creo que este puesto en la lista solo le sorprende a nuestro community manager Gabriel Chávez, que fue con todo y palomera a ver la película. Pero no, amigos, no odio a Capitana Marvel. En realidad solo me parece pobre la adaptación que se le ha dado al personaje en el UCM. Y para demostrar que no estaba loco, The Marvels probó ser el peor error de Marvel Studios hasta la fecha. Para empezar, esta película le afecta el mismo fenómeno que a Brave New World. Y es que era demasiado pedir a los fans que quedaran vinculados con un personaje secundario de una serie de televisión, Monica Rambeau, que como personaje de apoyo lograba tener sus momentos, pero como protagonista carece del peso necesario. Por otro lado, teníamos a Miss Marvel, que tuvo una serie de televisión que a pesar de tener cierta chispa al inicio, perdió totalmente el rumbo y terminó sin fu ni fa. Además, cambiando el origen del personaje para volverla una mutante, no más porque sí. Y por otro lado, tenemos a una villana súper intrascendente, que lo reto a decirme en un segundo cómo se llamaba, no lo busques en internet, cabrón. Y bueno, Brie Larson lo intentó, pero esta película simplemente carece de un motor funcional, con una trama muy aguada y sin chiste, donde tienen que detener a una villana porque quiere usar estos brazaletes que solo ubicas si viste la serie de Miss Marvel y que tampoco eran tan interesantes y que bueno, hace que nuestras protagonistas switchen entre sí, no más porque estaba cagado. No tiene ninguna lógica ni siquiera dentro de este puto universo. Luego está el hecho de que vendieron la cinta como la representación del Girl Power, pero utilizaron todos los clichés posibles, como poner un príncipe K-popper, gatitos tiernos en CGI dudosísimo y una escena musical, porque eso es lo que les gusta a las chicas, ¿no? Pues sorpresa, a pesar de ir dirigido fuertemente al público femenino, el 65% de la audiencia de la película fueron hombres, y con esto pasó un fenómeno similar con Shang-Chi. Justamente el mercado que estaban brandeando el producto fue quizá el que menos se sintió identificado. De hecho, esta producción llevó a que el productor Kevin Feige frenara producciones de series y películas para enfocarse en la calidad antes que la cantidad. Y no es para menos, pues la película reunió $206 millones, con un costo de producción entre 220 y 275 millones de dólares. Algunos incluso dicen que el costo puede rondar los 375 millones por todas las regrabaciones. Esto hizo que el fracaso económico fuera astronómico, pues causaron pérdidas a Disney cercanas a los 237 millones de dólares. Oye, ¿quién te crees que eres, de Flash? Y por esto se ha convertido en el fracaso más grande de la historia de Marvel Studios y la posicionan ya como uno de los mayores fracasos de la historia del cine. ¡Ay, cabrón! Y bien, ahí lo tienen. Estos son los peores fracasos que ha tenido Marvel en su historia. En fin, gracias por ver este video. No dejes de suscribirte de Top Comics. Nos vemos en la próxima.